Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el Micrófono Podcast queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional. Somos Ángelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación. Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de El Micrófono Podcast. ¿Cómo están hoy, Ángelo, Laida? Muy bien de este lado, gracias a Dios. ¿Y Laida? Un día un poco ajetreado, pero bien, sobre todo por lo que vamos a tener hoy, que va a ser muy interesante. Justamente yo iba a decir, bueno, comencé saludando, que ustedes no van a escuchar eso, dando las buenas noches, porque estamos grabando de noche, y ahora que Laida dijo que hoy fue un día ajetreado, yo iba a decir, sí, un lunes muy lunes. Lo bueno de los podcasts es que esto lo van a oír el día que sea, a la hora que les convenga, y por eso esto es como atemporal, es chévere. Incluso no me dio tiempo de terminarlo ahora, lo pauso y lo oigo más tarde. En el día de hoy me encanta que tenemos a alguien que yo he escuchado muchas cositas, sí, y lo he visto en figureo por las redes, pero no conozco su historia. Entonces creo que Laida nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, sí, importante saber que nos deben de seguir, recuerden seguirnos, igual suscribirse en YouTube, darle un me gusta y darle la campanita para que vean cada episodio. Nítido. Bien, la persona que vamos a tener hoy definitivamente una persona que yo estimo muchísimo, es un gran amigo, es político, es doctor, es una persona con un corazón de servicio enorme y yo creo que esa es una de sus principales características. De verdad que yo estoy feliz de tener con nosotros al doctor Mario Hidalgo. Bienvenido. 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 Bueno, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí contigo, Laida, Maciel, Ángelo, y poder compartir con todo el público que sigue los podcasts de ustedes, mis experiencias de vida que son... yo diría que pueden servirle a mucha gente. Yo creo que sí, que pueden servir bastante, sobre todo por eso del servicio. Esa es una de las cualidades ahora mismo más importantes. Y como usted, doctor, político, yo primero lo conocí como político y después dije, oh, pues él es doctor, wow, ¿y cómo puede hacer tantas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo te decidió ser doctor? O sea, ¿de dónde nació eso? Bueno, yo lo primero es que yo vengo de una familia que se dedicaba y que nos seguimos dedicando, y algo que yo hago con mucha pasión. Nosotros somos una familia de agricultores, una familia de gente de campo. Wow, interesante. O sea, Sí. Doctor, pero también de agricultura. ¿Y le gusta la agricultura? No, o sea, a nivel todo, personal. No tengo agricultura. Sí. Yo tengo, hoy en día, yo estoy desarrollando una finca de café. Ay, Laida. Nunca había producido café. Acabo de mandar ayer los 2 primeros quintales de café. ¿Qué? Pero van a ser muchos miles de quintales. Porque ¿Y es un dónde proyecto está en ese Manabao. café? Ay, qué chévere. Los Nosotros mejores que somos cafés cafeteras. son los de montaña Sí, y ahí está sí. frío, el clima está perfecto. Tú tienes que tener por lo menos 1.200, 1.400 metros sobre el nivel del mar Sí. para poder producir un buen café aromático. Y yo ahí tengo café y tengo ahí aguacates. Ay, bendito, Aguacate. Ángelo. Aguacate Hass, que también es una variedad de aguacate que tiene que producirse a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. El aguacate es una siembra compleja, Pero porque muy amerita, ese tipo de aguacate es el pequeño, rugoso. Ujú. Y es El una- que le gusta a los mexicanos. ese aguacate para Sí. exportación. Es el oro verde, señores. Doctor, Le pero, dicen, en México le dicen si oro usted tiene verde. café y tiene aguacate, le falta algo para estar perfecto. ¿Qué? Dígame qué usted mismo. El ¿Usted sabe lo que tabaco será, es? Otra el cosa. ron. La Oh. yuca. La yuca. Ay. Ángelo, nosotros lo que No, debemos... pero déjame decirte que voy para allá. Esa iniciativa de café y aguacate ha sido producto de mi hijo mayor, que es médico también, igual que yo, radiólogo. Wow. Entonces, con su esposa, la familia de su esposa, hemos hecho una alianza en términos agropecuarios. Y entonces nosotros estamos desarrollando ese proyecto, pero donde nosotros venimos es de las hierbas. Y entonces ahí lo que nosotros somos productores de yuca y plátano. Oh.
puedes. ¿Y la hierba de dónde es? ¿De En aquí mismo de la Barranca, en villa? el Eso es un distrito, campo, en el Sí. distrito municipal Juan Rodríguez. Ok. Y me Está declaro mejor amigo del doctor a partir de hoy. Aguacate y yuca ya. Ángelo, y el café, el café. y el café. Amigo. Entonces ahí yo siempre he sido, hemos agregado con agricultura, de secana, plátano, yuca, ganadería, pero te voy a contar cómo llego a médico. Sí, porque la cosa se está como, Sí, wow. Yo yo- creía que no tenía tiempo por ser político y médico. No. y Pero se ahora- agregan otras Y cosas te- más. y tú vas a entender muchas cosas y los demás también, cómo yo he ido conjugando las cosas. Mira, Maciel, cuando yo terminé de colegio, yo me gradué en el colegio agustiniano. Yo me pasaba de lunes a viernes aquí en la ciudad de La Vega. Los viernes yo me iba al campo. Y los domingos a la tardecita me traían otra vez a la ciudad, porque mi abuelo, yo me crié mucho con mi abuelo no tuvo hijos varones. Y yo vine a ocupar ese espacio. Wow. Entonces viví en el campo, entonces yo, las vacaciones, por ejemplo, yo, hasta que empecé a jugar basquetbol, yo me la pasaba entera, los 3 meses de vacaciones entero en el campo. Y los fines de semana, todos los fines de semana en el campo con mi abuelo. Cuando me hice bachiller, ¿Y cómo era la vida del campo? yo no podría vivir sin el campo. Wow. Por ejemplo, lo que yo estoy sufriendo ahora con el puente de Ay, Río Dios Camón, nada más Dios sabe. mío. Porque yo a esta hora, Laida, yo salgo de Cresa todos los días a las 6 de la tarde, 5:30, 6, y yo me iba a ver una ganadería que yo tengo ahí en las hierbas. Ahora, producto del puente, se me hace muy difícil. Sí, tú ves, sí, sí. porque el trayecto ahora es muy complicado. Pero yo todas las tardes tengo que ir al campo, yo disfruto el campo, eso es parte de mí, de eso está en mi ADN, la paz, la tranquilidad, el desarrollar las cosas. Yo no creo que haya un dinero más digno, más honesto que el que se gana en el campo. El dinero que se produce en el campo es un dinero que se obtiene con mucho sacrificio y mucho riesgo. No importa el renglón de la agropecuaria, sea ganadería, sea pollo, sea cerdo, sea plátano, sea arroz. El negocio, la producción agropecuaria tiene mucho riesgo, pero es algo que el que lo hace con pasión, lo hace porque le gusta y lo disfruta. Nadie que tú veas en el campo lo hace de manera obligada. Todo el que va al campo, el que trabaja el campo, lo hace con pasión. Y yo soy uno de esos que ama el campo con pasión. Entonces, te cuento, para irte sintetizando, cuando llegué al bachillerato, que llegué a 4º bachillerato en el colegio, yo tenía 2 opciones para estudiar. Una, o era médico, me gustaba la medicina, pues yo diría que por una cuestión de sensibilidad. Servicio, un corazón de servicio. Yo siempre he sido así. Yo siempre he sido un hombre con un alto sentido de sensibilidad hacia los demás y eso. Entonces yo o era médico o era agrónomo. Esas eran las 2 opciones que yo tenía. Entonces mi mamá y yo siempre hemos tenido muy buena relación, una relación muy estrecha. Y mamá es una mujer muy visionaria. Y mamá, que está viva y tiene buena salud, tiene 83 años, me dijo, yo le dije, mamá, lo que le estoy comentando a usted, y mamá me dijo, pero ¿y qué tú vas a aprender qué agronomía tú vas a aprender en el campus, en la universidad? Si tú naciste agrónomo y tú tienes los 2 mejores profesores, que tu abuelo y tu papá. Qué mujer tan sabia. Tú en el campo, tú en la universidad no vas a aprender más que lo que ellos te pueden enseñar. O sea, que esa carrera ya la tienes. Exacto. Ella me dijo, ya tú tienes que desarrollar la otra, que va a ser una fuente de ingreso adicional, vas a llenar un aspecto que a ti te motiva en tu vida, que es la medicina, porque tú quieres ser eso. O sea, a mí las 2 cosas me gustaban, indistintamente. Entonces ya tú tienes una, pues alcanza la otra, me dijo. Y dije, pues mamá tiene razón. Cónchale. Y finalmente le agradezco enormemente ese consejo que me lo dio en un momento adecuado. Por eso los padres son vitales, yo digo, así hay es. momentos que tú tienes que tener orientación. Y ese fue un momento especial en mi vida y que marcó mi vida. Entonces ya me hice médico. Pero espérenme, ahí hay 2 cosas. Primero, qué bonito es ser padre y poder guiar a sus hijos. Ajá. Pero también qué bonito es ser hijo y dejarse guiar por sus padres, porque Así a veces estamos en rebeldía. Sí. Aquí el que sabe soy yo. Cuando uno como que coge unos añitos, uno cree que uno sabe algo y después uno se da cuenta que uno no sabía nada, señores. Gracias a Dios que usted se dejó guiar. No, pero y le agradezco a mamá, mira, Maciel, enormemente. O sea, fue un consejo que no tuvo precio para mí. Ahí
yo me fui cuando yo quería irme para la UAS a estudiar. Ajá. Y yo recuerdo que yo tengo un buen amigo aquí, que es el doctor Fausto Guarden, el cardiólogo. Sí, claro, Lilo. Y Lilo y yo hemos sido compañeros de aula. O sea, que eso viene de atrás, esa amistad hace años. No, desde que estamos en tercero de la primaria. Wow. Hasta Dios ahora, sí, mío. somos amigos. Y cuando terminamos el colegio, Lilo, estábamos los dos con ideas, ya tú sabes, revolucionarias y eso, que nos íbamos para la UAS, que la UAS era en ese momento un foco de activismo político Sí. y ese tipo de cosas. Entonces, Porque también hay un chin de ese corazón político ahí, ahí ¿verdad? te voy, ahí ya yo Ay, empezaba a Dios mío. incubar ciertas inquietudes en esa dirección y la UAS era el lugar idóneo para desarrollar esas inquietudes. Pero ¿qué pasa? Ahí también surgió lo que yo entiendo que tiene que surgir, que acabamos de hablar, los padres. Sí. Cuando yo me iba para la UAS, le dije a papá que me iba a inscribir en la UAS, papá me dijo, usted no va para allá. Usted no, yo me imagino. Usted está equivocado, papá era un hombre bien enérgico, era español, mi papá, era un inmigrante español. Me dijo, usted no va para allá, usted va para acá. Usted allá, así muy Yo español, imagino, me usted dijo, va para Santiago. No, me dijo, usted va para la UAS, usted lo que va a que se le pegue un tiro, usted está loco. ¿Cómo usted va a coger para allá? Usted no, de ninguna manera, yo no acepto eso. Yo voy a estar todas las noches sin dormir pensando que a usted le ha pasado algo. No, Yo me imagino. y efectivamente, o sea, me dijo que no. Y entonces ahí me inscribí en Ucamaima y me hice médico en Ucamaima. En esa época no existía Ucatesi, yo viajaba, duré un tiempo No pidiendo. me diga que usted daba bola. Pedía bola. ¿Qué? Porque anteriormente No, eso se no, usaba no, no, muchísimo. Yo fui. Ángelo, ¿tú te imaginas este episodio? No, yo- El doctor Mario pidiendo bola para ir para Santiago. No, mira, nosotros nos parábamos ahí donde está el Hotel América, En la porque salida. antes no existía la circunvalación Ajá. y la autopista pasaba por ahí. Nosotros nos parábamos, nos sentábamos ahí en el Hotel América a pedir bola y siempre teníamos muchas amigas que ya muchas se han ido, viven fuera. Que ellas eran la carnada. Ay, Ella era la que, Dios. la que se ponían adelante y para que los carros se pararan. ¿no Claro. entiendes? Y el grupito corriendo, Exactamente. muchachos. Después nosotros ahí mismo, no, si ella va, nosotros vamos, porque no la Claro. dejábamos muy sola. Entonces, y también nos íbamos en los camiones, eso nos ayudaron muchísimo, los camiones de la cervecería, que Oye. salían en la mañana tempranito a regalar cerveza y nos íbamos temprano en los camiones de la cervecería, hasta que finalmente cuando ya uno entra a facultad, las cosas se complican porque tú empiezas a ir al hospital, a hacer servicio. Entonces ya me mudé a Santiago, cuando entré a carrera específicamente, porque los requerimientos así me obligaban. Era Y mucha entonces hora, me imagino. me Pero fui. pasó su trabajito viajando a Santiago, sí, o sea. y lo disfruté. Porque, oye, Eso es no, chévere. muchachos, porque nos ahorrábamos. Porque Y los cuentos, señores, de ahí. nos daban unos pesitos, entonces con ese dinero nosotros íbamos a Disco Club y a la Galaxia a bailar los fines de semana. Era realmente interesante. Y ya después de ahí me fui a México. Me fui a México por otro azar del destino. Oye, la cosa de la vida. Yo me fui a España primero. Después de que se graduó, Me graduó. ajá, normal, de Me medicina graduó, me general. hago médico. Entonces decido hacer una especialidad. La especialidad que yo decido hacer es gastroenterología, vía digestiva. Que me imagino que en ese tiempo era difícil. No, era difícil, sumamente complicado. O sea, porque aquí no había en esa época residencias médicas. Así como en La Vega no existían universidades, que uno tenía que ir fuera de la ciudad. Las universidades son un ente de desarrollo para los pueblos enormes. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos no tienen universidades, la gente se va, emigra, se casa, se queda afuera en las ciudades donde estudia. Así es. Ahora no, ya gracias a Dios tenemos aquí estos centros universitarios que le permiten a los jóvenes hacerse profesionales, se quedan aquí, se vuelven productivos aquí. Inmigramos unos cuantos para acá también. Sí, vienen de fuera para Aprovechamos acá. esos talentos. Eso es muy importante. Sí. Entonces, yo me gradúo de médico y decido ser gastroenterólogo. Me voy a España, me examino, paso a ERMIR español, homologo mi título en España y me aceptan. Significa que era buen estudiante. Sí, muy bueno. Yo nunca se me quedó una materia ni nada de eso, saqué muy buenas notas siempre. Hice mi carrera en el tiempo correcto, yo nunca, nada de problema académicamente. Usted Siempre. sabía lo que iba y usted fue a lo que Siempre bien, siempre anduve bien, gracias a Dios. Cuando me voy a España, convalido mi título, me aceptan en el Hospital de San Pau, en Barcelona, que fue donde hizo también en su especialidad Damián Tavares, el gastroenterólogo.
Yo regreso al país porque tenía que presentarme en marzo los exámenes y todo lo concerniente a optar por una plaza. Se hacía en septiembre, no, octubre, noviembre era. Para tú presentarte a principios del año siguiente a empezar tu especialidad. Como yo no me podía quedar esos 3 meses en España esperando que empezara la especialidad, regreso a mi país para esperar que venga marzo y irme ya definitivamente a España a hacer mi especialidad de gastroenterología. O sea, que era enfocadito. Pero ahí vuelve otra vez. Yo me gradué de 21 años de médico. Era joven. Y a los 27 años yo era especialista. Wow. Y óyeme, Elaida y Maciel, cuando yo, oye la cosa del destino, cuando yo vengo de España para acá, el doctor García Cruz, que vivía cerca de mi casa y todavía vivía Que siempre ahí. ha vivido ahí, Sí, exactamente. ahí. Así Nosotros es. jugábamos mucho en ese parque que está ahí frente al Colegio Agustiniano. Ahí nos juntábamos, En el Parque La Palma. Sí, en el Parque La Palma. Cabre Blapesote. Ahí nos juntábamos, ahí habían unos chimichurri de noche que lo ponían y eso. Y ahí nos sentábamos. Y el doctor García Cruz, siempre me ha tenido mucho cariño, me ve un día y me dice, Mario, ¿en qué tú estás? Digo, doctor, le digo, me estoy esperando porque fui a España, ya me examiné, me aceptaron, me voy en marzo. Dice, coño, pero tú no estás haciendo nada, ve, empieza a ir al hospital, al Morillo King, para que te ocupes de los internos, de los médicos internos, de que venían a rotar aquí en esa época, eran de la UASI y de Ucamaima. Maciel, Laida, ahí me empiezan a decir que en La Vega no hay radiólogo, que la ciudad de La Vega no tiene radiólogo, que ya habían 2 gastroenterólogos, que están todavía, que son Damián y Jaime Aude, y que en La Vega no hay radiólogo, que en La Vega no hay radiólogo. Comienzan las señales. Y ya yo estoy aceptado para irme para España y ya yo tengo todo mi plaza y todo preparado. Mis compañeros de tesis, mis compañeros de Ucamaima se habían ido para México y se daña un teléfono. En esa época Carlos Slim no había comprado todavía la Telefónica de México y se había convertido en el hombre que soy, que es uno de los 3 o 4 hombres más ricos del mundo, Así el dueño es. de Claro. Así es. El advenimiento del progreso en términos de comunicación en México viene cuando Salinas de Gortari, el presidente Salinas, le vende a Slim la Telefónica y Slim entonces desarrolla todo ese emporio que lo ha convertido en lo que soy, pero también le lleva el progreso en términos de comunicaciones a México. Hasta ese momento la comunicación con México era muy difícil. Pero lo que es el azar del destino, se daña un teléfono de esos que habían en las calles, de esos que ponían en las esquinas. Sí, el teléfono público. El teléfono se puso directo y mi compañero Salían las llamadas. Eso se usaba en ese tiempo. Óyeme, Sí, no, sin nada, pero era dañado, o sea, no era lo que tú tenías que... Exacto. Ese se puso directo. Entonces, ¿qué pasa? Que al ponerse directo, mis compañeros de aquí, de Ucamaima, me empiezan a llamar de México, que me vaya para allá, que voy a hacer yo para España solo, que ellos están todos... Comienzan a llamarlo al teléfono A público. llamarme al teléfono de mi casa, del teléfono que se dañó en México, el que está directo. Ay, que fue allá que se dañó. Allá en México. Entonces, Ya. ellos empiezan a llamarme de allá para acá, a mi casa, toda la noche, para aburrido allá ellos. Mario, los compañeros, ven coge para acá, para ven acá. para acá, que aquí estamos todos, bla, bla, bla. Y entonces aquí diciendo que en La Vega no hay radiólogo. Entonces empiezo yo, digo, coño, no hay radiólogo. Comenzó a asumir reta. Asumí la reta, exactamente. Finalmente me voy a Ciudad de México en enero, me examino en Ciudad de México, paso el examen nacional de México y decido ser radiólogo para convertirme en el primer radiólogo que llegó a La Vega, Wow. de escuela. Yo fui me voy a México, hago radiología y hago los 4 años que hice en México y llego aquí y entonces soy el primer radiólogo O titulado. sea, cuando coge para México ya tenía la decisión de lo que quería hacer. Ya ahí decidí ser radiólogo, ya escribí al Hospital de San Pablo en Barcelona, desestimé ser gastroenterólogo porque vi una gran oportunidad en la ciudad. Dije, bueno, si yo voy a ser el único radiólogo y en La Vega no hay radiología, y no había nadie que yo supiera que estuviera estudiando radiología, sabía que Miguel de Peña estaba en eso también, pero yo iba a llegar primero que él. Eso me entusiasmó y entonces me fui y llegué a La Vega y de hecho soy el primer radiólogo titulado de escuela que ejerce la radiología en esta ciudad. De hecho, cuando yo llegué aquí a La Vega, aquí lo único que existían eran rayos X. Ese era el único método diagnóstico que había. Y las películas se revelaban como las piezas de vestir, se metían en el líquido y uno la ponía con una grapita
afuera a secar al sol y ahí era que se veían las plagas, no habían reveladoras. Así el cultura. Ay, Dios mío, no, pero yo quiero hacer una pequeña, otro paréntesis. Usted le escribió a la universidad en España, o sea, usted le escribieron una carta y se la mandaron por correo. Yo le escribí una ¿Cómo carta, antes? una carta por correo. ¿Por qué? No, una carta por correo notificando porque no existía todo. No había correo electrónico. No, No hay no, email. nada de eso. ¿Por qué quiero hacer esa pausa? Porque a veces nosotros decimos, ay, es que es muy difícil, es que no puedo, es que no... Ahora tú nada más tienes que entrar en internet y googlear y ya tú tienes toda la información de la universidad, tú ahí mismo llenas tu admisión, tú ahí mismo en broma. Y usted tuvo que, primero, de un viaje para allá a tomar su examen. El que no sabe ahora, el que no aprende porque no quiere. Eso me encanta. Porque tú Sí. tienes ahora todo para tú aprender, para leer, para instruirte. Ya ¿tú es me por entiendes? decisión el que no aprende. Antes nosotros teníamos que comprar los libros. Ajá. O antes la posibilidad de tú instruirte era muy Y unos limitada. libros, unos libros. librazos. Y carísimo también. Así y es. no todo el mundo podía, solamente cierto nivel de personas con poder adquisitivo podía tener acceso a la información, a esa información privilegiada. Ya Así hoy es. no. Ahora ya- todo el mundo tiene un celular. ya con la internet. información se ha pluralizado, se ha atomizado. Todo el mundo tiene la posibilidad de tener conocimiento. Lo mismo que sabes tú aquí, lo sabe un chino un japonés en Tokio, Sí. o un chino en Beijing, o un inglés en Londres. O sea, ya todos tenemos la posibilidad de tener los conocimientos de cualquier cosa. Yo vuelvo atrás, mando mi carta y desestimo hacerme gastroenterólogo. Llego aquí, conmigo llega la imagen médica a La Vega. La primera sonografía que se hace en La Vega general la hago yo. La primera mamografía para estudio de las mamas la hago yo. Pero ¿y los equipos para hacer eso? Lo Entonces, compramos. ¿estaban aquí? No, No, lo compré yo. Usted también Lo hizo compró. Compramos. inversión. Yo le agradezco mucho al doctor Salcedo, el doctor Bullón Salcedo, que era el dueño del centro médico, la familia Salcedo, pero él estaba vivo en esa época. Yo me acuerdo del primer revelador, yo le dije, doctor, cuando yo vi eso, que revelaban y Dios ponían la mío. placa atada en el sol, yo dije, doctor, eso ya no se usa. Vamos a ¿Te comprar". imaginas, Maciel, una placa? Ay, Dios mío. Entonces compramos la primera reveladora. Bueno, que Gilda Sanavia, que trabaja, valga la aclaración, que es la jefa de los canales de Vallevisión y Microvisión ahí. Gilda era la administradora del centro médico, que ella trabaja con el grupo Medrano ahora, Gildita Sanavia. Gilda fue la que me dio los dólares para yo comprar la primera. Ay, mamá, ella habla que aprobó eso. Sí, el doctor lo aprobó, papá, y Gildita, que nosotros le decimos la gaga, fue la que dio el dinero. Y compramos la primera reveladora. Compramos después el primer seriógrafo, que nos permitía hacer ya digitalmente las imágenes. El primer tomógrafo, que se instaló en La Vega, lo instalamos nosotros. O sea, nosotros significamos el advenimiento de la tecnología a la medicina y un cambio radical en el ejercicio de la Claro. medicina, porque los médicos lo que tenían hasta la llegada de nosotros aquí a la ciudad eran sus manos Sí. No había herramientas. y un estetoscopio. Así es. Era como a ciegas que Exacto. iban. Entonces la tecnología vino de la mano de nosotros. Entonces, ahí me convierto en un tipo muy famoso aquí en la ciudad. Sí, famosísimo. Porque era el único, era que hacía eso, veía 60, 70, 80 pacientes diarios. Y el éxito me llegó muy rápido. Y por eso termino en la política. Porque yo dije, ven acá, yo me hice médico, Famoso. me fui afuera, llego, 27, 28 años tenía, llego a trabajar donde yo quería trabajar. Yo nací en el centro médico, yo nací ahí, en la clínica San José. Wow. Ahí yo nací. Vegano de pura cepa. Sí, y ahí mi mamá dio a luz y ahí yo trabajaba porque yo quería trabajar ahí. Era el centro era la base, la meca de la medicina de esta ciudad. Así porque es. el centro médico fue que parió el policlínico, parió la Concepción. O sea, los otros centros médicos importantes de la ciudad salieron de médicos que ejercían ahí. Y yo quería trabajar ahí. Entonces ahí llegué. Y entonces ahí veo muchísimos pacientes todos los días. Yo dije, bueno, pero vean, y esta es la vida, dije yo. Ahí me empezó a cuestionar. O sea, ya yo no tenía más... Uno llegando a los 30, como comienza a preguntarse cosas. No, y ¿verdad? ya no tenía Maciel. Ya lo había conseguido todo. Ya era médico, ya era especialista, ya tenía todos los pacientes. Y dije, pero esto no puede ser. Y ganaba muchísimo dinero. Entonces yo... Pero todo parte, doctor, Mario, de la oportunidad que usted vio de que, ok, no hay de esta rama, no hay de esta línea, y voy a aprovechar y voy a estudiar radiología. O sea, esa es una oportunidad que usted vio. Es que yo creo que ahí es que radica la diferencia entre tener éxito y no tener éxito.
tú las oportunidades no las puedes dejar pasar. Tú tienes que tener una visión clara de la oportunidad, porque a veces nada más se te presentan una vez y ya no vuelven más a presentarse. Y si la desestimas, entonces puede ser que no alcances el éxito que tú añoras o en el tiempo que debiste de haberlo alcanzado. Sí. Esa es la realidad. Entonces ahí, óyeme esto porque es interesante. Ay, esta historia me está gustando muchísimo. Mira, óyeme, ahí yo digo, no, pero ven acá, yo me hice muy amigo de Miralba Ruiz, la comunicadora. La comunicadora. Miralba vivía cerca del centro médico. Y Miralba me dice un día que me invita a una comida a su casa, que iba el candidato vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana a su casa a comer. Yo no sabía quién era el candidato vicepresidencial, yo no era político, yo estaba muy imbuido en el mundo de la medicina. Pero mucha gente lo conocía. No, oye la cosa de la vida, oye las cosas, porque ahí está lo interesante de todo esto. El PLD venía de Juan Bosch, le roban las elecciones, entre comillas, lo perdió en el 90. En el 94, él va a las elecciones, pero el PLD queda en tercer lugar. En tercer lugar. Peña Gómez disputó las elecciones con Balaguer. Ahí fue que Balaguer... ¿Se unió al PLD? Al PLD en el 96. Balaguer acepta que le quiten 2 años. Exacto. Debió de ir del 94 al 98. En las elecciones, el PLD queda en el 94 en tercer lugar. En el primer lugar queda Balaguer, Peña Gómez segundo, pero Peña Gómez le demuestra que le hicieron fraude. Sí. Y entonces Balaguer acepta por las presiones internacionales convocar a elecciones anticipadas. Y negociar el tiempo. 2 años menos. Entonces, en ese interín, yo conozco a Leonel Fernández cuando él es el candidato vicepresidencial de Juan Bosch en el 94, en el momento en que el PLD quedó en tercer lugar en las elecciones del 94, que él fue el candidato a vicepresidente acompañando a Juan Bosch. Juan Bosch quedó en tercer lugar en el 94 y el PLD sacó un 13%. Wow. ¿Qué pasa? Miralba me invita a comer a su casa para que conozca el candidato vicepresidencial de Juan Bosch para las elecciones del 94. Que era Leonel Fernández. Que era Leonel. Y yo voy, pero yo voy por Miralba, porque Miralba era una figura. Miralba acababa de participar en mi República Dominicana. Miralba es buenísima gente. Ya somos amiguísimos, chévere. Y yo, no, Miralba, está bien, yo voy. Cuando yo llego a la casa de Miralba, éramos 6 personas los que íbamos a comer en esa mesa. Y te cuento esto porque eso cambió mi vida radicalmente. Cuando yo llego, a mí se me había olvidado que Miralba me había invitado. Entonces me llama por teléfono y me dice, tú no vas a venir, Mario, ya llegó el candidato. Y yo digo, ay, coño, yo salgo por la puerta de atrás del centro médico por la emergencia con todo y la bata puesta. Wow. Yo estaba trabajando. Y un montón de gente esperándolo ahí. No, un viaje, gente. Pues a mí se me había olvidado que era, yo había asumido ese compromiso con Miralba. Cuando yo llego, estaba Miralba, José, el papá de Miralba, su mamá, Puro Concepción, yo y este señor que está en un extremo de la mesa. A mí me tocó la silla al lado de él. Cuando yo me siento, él me dice, yo con la bata, me dice, médico. Y yo, sí, médico. Dice, ¿y qué especialidad? Yo soy radiólogo. Usted llegó con la bata y todo. Con la bata y todo. No, y yo digo, yo soy radiólogo, le digo. Dice, ¿qué especialidad? ¿Y dónde lo hizo la radiología? Digo, en México. México, un país muy interesante. Para no cansarte el cuento, empezamos a hablar de la Revolución Mexicana, de Pancho Villa, de Zapata, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI que matan de un balazo en un meeting. Y yo, Maciel y Laida, yo fui a comer y fui por Miralba, y yo me quedo anonadado de la pela en términos históricos que este hombre me dio. Gran conocimiento. No, el tipo es un destapado cerebral. El tipo está bien amueblado cerebralmente. Ahí conocí a Leonel Indudablemente, Fernández. así es. Y yo dentro de mí dije, pero este tipo va a ser presidente de la República alguna vez. Pensé yo, oye la cosa del destino. Al año siguiente, ya vienen las elecciones, pierden, Balaguer convoca, le quitan los 2 años a Balaguer, el PLD hace una primaria, Leonel derrota
a Norce Botello y a Euclides Gutiérrez en las primarias del PLD y se convierte en el candidato presidencial para las elecciones del 96. Y aquí el PLD, yo salí de la Casa Miralba y me inscribí en un movimiento y dije, este tipo va a ser presidente algún día. Y me inscribí en ¿verdad? La visión. Sí, oye, me inscribí en un movimiento que llamaba Cambio 94, que presidía César Jiménez, de la, Claro que vivía en la sí, galería, que el era papá de César, César, claro. Y ahí él me inscribe, pasan las elecciones y... Hermano de Felucho. Hermano de Felucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, oye la cosa de la vida. Yo le digo a Euclides Sánchez que a mí hay que hacerme miembro del PLD, o si no, yo no sigo en eso. Y me hacen miembro por una condición especial que había en el PLD. Me hicieron miembro en el 94. Porque antes no se hacía miembro así, No, o sea, era por un ciclo de estudio. un ciclo de estudio Pero que a había mí, que hacer. pero había un acápite especial, cuando tú eres un profesional destacado, tú habías demostrado una afiliación, yo lo demostré en las elecciones del 94, que me había integrado en la campaña y todo eso, y me dieron me hicieron miembro por esa vía. Oye las cosas del destino Maciel y Laira. La primera visita del candidato presidencial del PLD para la elección del 96 fue aquí a La Vega. Juan Bosch le presenta al país a Leonel Fernández aquí en La Vega. Wow. Y vamos a una reunión donde Minguito de la Mota, yo tenía 29 años por ahí, y pregunta que dónde había una casa, que dónde se iba a alojar el presidente. Que venía con 14 personas, ahí estaba Erasmo Vázquez, estaba Euclides, estaba Fausto Mota, Tony Capellán, todos esos dirigentes. Yo era un muchacho delante de ellos, ya eran dirigentes connotados, ya Euclides había sido síndico de La Vega en el 90, Popo Vera ya había sido senador, toda esa gente, y yo estoy ahí atrás sentado en la última Tranquilito. fila. Y yo veo que dónde lo van a alojar, que había que llevárselo al candidato con 12 personas más. Yo veo que nadie levanta la mano y yo digo, yo levanto, yo me lo llevo. Wow. Al hombre que yo Arrojado. había conocido en la casa de Miralba, un año después se había convertido en candidato presidencial. Wow. Por el acuerdo que Balaguer aceptó de convocar a elecciones antes de tiempo. Y entonces Leonel se aloja en mi casa, ahí yo le recuerdo que yo soy el médico, que él conoció donde Miralba, entonces ya se durmió varios días en mi casa. ¿Cómo? Y Juan Bosch llegó el domingo a la casa y ahí entonces nos fuimos a La Sigua, a la zona de La Sigua, por ahí a la casa de Daniel Jiménez, un anestesiólogo de aquí. Ahí Juan Bosch le presentó al país a Leonel, el que se convertiría posteriormente en presidente de la República, y yo me convertiría a partir de ahí en un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y ya después de ahí, entonces Ahí ya... viene la diputación, ¿verdad? No, yo ahí, yo fui gobernador primero 6 años. Claro que sí, ya recuerdo. Pero yo ahí empecé una lucha al margen de la política. Por ejemplo, yo me convierto en el presidente de la Asociación de Baloncesto de La Vega en el año 93. Y decido hacer el primer torneo de baloncesto superior de La Vega. Ese torneo que se está jugando hoy, que sí. hoy yo llamo al presidente de la asociación para que me consiga 3 boletas. No me digas. Ese torneo lo hice yo. Ese torneo, yo hice el primer torneo de baloncesto superior. Aquí no existía Matica, aquí no existían los clubes, pero no existían equipos de baloncesto superior. Yo me acuerdo que yo llego a ser presidente de la asociación de baloncesto porque nadie quería hacerlo. Yo sentía que tenía una deuda con el baloncesto, yo siempre jugaba baloncesto, y acepté ser presidente de la asociación de baloncesto sin elecciones. Wow. Conformé un comité ejecutivo, me juramentó Julio Subero, después que me juramentan, decido ir para que tú veas lo que es la historia, decido ir donde Hugo Estrella, y le digo, profesor, yo quiero que usted me conforme un equipo de baloncesto superior aquí en el Parque Hosto. Yo le voy a pagar los uniformes, yo le voy a pagar los refuerzos, y usted solamente tiene que conformar el equipo. Y Hugo Estrella aceptó. De ahí me fui a La Matica. El club, frente a frente donde el Club La Matica vive la mamá de Yanio Concepción. Ahí el presidente de la cooperativa Vega Real. Y ahí con Yanio le dije lo mismo que le dije a Hugo. Yanio, ármame un equipo de baloncesto superior aquí en La Matica. Te voy a pagar los refuerzos, te voy a pagar el uniforme y ármame el equipo. Y Yanio aceptó. Ya tenía 2. Parque Hosto y Matica, que son los grandes barrios. De ahí cogí para Villalora y ahí hablé con el papá de que hoy es presidente, que murió, que era regidor en esa época, Arnaldo Rodríguez, y Reyes y Toñito Lora, que también murió. Wow. Y le dije, hágame un equipo de baloncesto superior aquí, que yo le voy a pagar los uniformes, le voy a pagar los refuerzos. Y aceptaron.
y después me fui donde César Jiménez, que estaba con Papilín Florencio, que era el dueño de Alconcisa en esa época. Y le hice la misma propuesta a César. Y César me dijo, César era muy efervescente. Me dijo, ¡ay, claro, la villa va! Entonces ya tenía, me faltaba el equipo de Los Ricos, que era de la villa. Era la villa, sí, Parque Hosto, La Matica, el Dosa. El Dosa entró 5 años después. Ah, ok. Los primeros 5 torneos se jugaron Parque Hosto, Matica, Villa y Enriquillo. Sí. Esos 4. Y el primer día, cuando yo anuncié el primer torneo de baloncesto superior, Miguel Darío me dijo, de Peña, que trabajaba frente al centro médico ahí, me dijo, pero Mario, tú te estás poniendo loco. Tú has ido al bajo techo porque tú ves, ahí no hay condiciones para jugar baloncesto. Y yo no había ido realmente. Que tablocillo en ese momento estaba todo todo feo. roto, todo desastre. Oye, y Balaguer era el presidente. Era Balaguer. Porque Balaguer le entrega a Lionel en el 96. Y yo era presidente en 93-94 de la Asociación de Baloncesto. Yo fui 6 años consecutivos, estuve ahí en el baloncesto. Porque de ahí yo me fui a dirigir la escuela de medicina. Yo era el decano de la Facultad de Medicina. Pero doctor, Oye, ¿y en qué tiempo fue que usted tuvo familia? Pero óyeme esto. Yo agarro y Balaguer, yo llego al bajo techo y digo, ay María Santísima, ¿y qué es esto? Y ya yo había anunciado, primero iba a ser el primer torneo de baloncesto superior. Manuel Améquita era el ministro de Agricultura en esa época, de Balaguer. Y agarré a Balaguer en el pozo de Nagua, cogí a buscarlo. Y él estaba entregando unos títulos, unos parceleros en Nagua. Mi familia es de ahí. Óyeme, y allá agarré a Balaguer. Entonces ahí le dije a Balaguer, el presidente, le dije, mire, yo soy un médico joven, yo he anunciado el primer torneo de baloncesto superior. El día que inauguró eso, yo estaba ahí, nos llevaron a todos los niños de La Vega. Y ese bajo techo no ha cumplido el cometido para lo cual usted hizo. Yo he anunciado el primer torneo de baloncesto superior, pero necesito reparar el evento. Entonces me dijo, vaya, ¿cómo yo me puedo negar a una iniciativa tan noble como esa? Vaya donde el ministro de Deportes, que era Cuqui Torres, un señor de la Romana, que él se lo va a arreglar, me dijo Balaguer. Y si no se lo arregla, vuelva donde mí, me dijo. Balaguer es un tipo... Pero usted también era como con mucha iniciativa, Sí, porque sí. aunque uno ya tenga cierto peso y demás, acercarse así al presidente, Porque a solicitarle algo que tal vez ni siquiera para usted, es como que, pero ¿a ti qué te importa eso, muchacho? Porque tenía la palanca de Manuel ahí, que fue el que me introdujo, ¿tú me entiendes? Y la aprovechó. Y la aproveché. Entonces me dijo, el problema mío ahora era agarrar a Cuqui Torres, ministro. Entonces lo alcancé con Mamerto Rivas, Wow. que para mí ha sido uno de los obispos más emblemáticos que ha tenido la República Dominicana. De esos obispos, una resiedumbre que cuando hablaba el país entero lo escuchaba. Eso Mamerto era uno de esos obispos determinantes que tuvo la Iglesia Católica. Y Mamerto estaba en el Dosa de Jarabacoa, y Cuqui Torres le estaba entregando unos útiles deportivos a los salesianos en Jarabacoa. Y ahí entonces me reúno, conocí a Mamerto ese día, que yo lo admiraba mucho, y hablé con Cuqui Torres. Entonces Cuqui me dijo que yo le dije que había hablado con el presidente, y el presidente me había dado orden. Me dijo lo que Balaguer me dijo, se lo dije a él. Me dijo que si usted no me lo arreglaba, que volviera allá donde él, que le dijera. Me dijo, no, vamos a arreglarlo. Dice, usted lo arregla, si usted lo puede arreglar, me dice, doctor, a mí que si yo lo podía arreglar, usted pone dinero y yo después se lo pago. Uno que andaba conmigo, llamado Jesús, que era regidor en esa época, me dijo, sí, nosotros lo arreglamos, y después entonces usted paga el dinero. Y dice Jesús, sí, no hay problema, nosotros nos ocupamos. Y cuando nos montamos en la camioneta, yo le digo, Jesús, ven acá, ¿y de dónde tú vas a sacar cuarto para tú arreglar eso? Porque eso es que había que arreglar el tabloncillo, arreglar el techo, que tenía muchísima gotera. Era mucho. Dice Raúl, oye, me dijo, tú me lo prestas, Pero, y después yo te lo pago. Óyeme, pero mira, así fue. No. Yo se lo presté Dios el dinero. mío. Mi hermano que murió en paz de cáncer, teníamos una bomba de gasolina, que yo se lo pedí a mi hermano prestado de la bomba. Él me lo prestó a mí, yo lo presté a Jesús, pero hoy, gracias a eso, hemos tenido, ya van 29 años, Se va a arriesgarse, de que verdad. La Vega tiene Así el evento es. deportivo más importante de toda esta región y uno de los más importantes del país. Y ha sido fundamental para la masificación del baloncesto en la República Dominicana entera. Esa es la realidad. Cuando yo me voy, todo lo que hay ahí, el esquema de ese torneo, es el mismo que yo dejé cuando empecé. Y gracias a Dios quienes han pasado por ahí han tenido
la resiedumbre de manejarlo con criterio y hemos podido seguirlo disfrutando. Y lo que significa el deporte para los jóvenes. No, Porque usted sabe la cantidad de jóvenes de esos clubes que se dedican al básquetbol. Mira, Laida, eso no ha tenido precio para esta ciudad. Ese esfuerzo que nosotros hicimos, que no lo hice yo solo, porque yo tenía un comité ejecutivo, porque después Lilo fue presidente, que fue un gran trabajo, y muchos muchachos de los que me acompañaron también han hecho un gran trabajo. Pero yo me voy del baloncesto, porque Benito, yo me voy a dirigir la Facultad de Medicina, porque el padre Benito, que era el rector, Benito Ángeles. Benito. me dijo un día, me llamó y me dijo, Mario, yo quisiera que tú asumieras la dirección de la carrera de medicina de la universidad. ¿De dónde? ¿De Bucamaima? De Ucatesi. De Ucatesi. Ya Ucatesi Ucatesi estaba acá. Entonces, el padre que se quería lograr el reconocimiento internacional de Ucatesi, en ese momento estábamos luchando y luchamos y lo logramos. Entonces, Alex Cruz era mi vicepresidente. Alex fue muchos años gerente de Five Star. Asumió la presidencia de la Asociación de Baloncesto y eso también lo convirtió después a Alex viceministro, viceministro de Deporte en el gobierno de Hipólito Mejía y a Kelvin Cruz en su director de Deporte. O sea que ese baloncesto parió también esa iniciativa, esos dirigentes. Y grandes políticos. Sí, porque el baloncesto se convirtió en una actividad que te proyectaba mucho y todo el mundo quería estar en esa palestra ahí en el baloncesto. Así Entonces, de ahí me voy a dirigir la escuela de medicina y ya de la escuela de medicina salgo hacia la gobernación. Yo en el 2002 el PLD me eligió candidato a senador de la provincia de La Vega para competir contra Fausto López Solís, pero hoy en la sala del destino, cuando instalamos el primer tomógrafo que se instaló en La Vega, el primer paciente fui yo. Yo corría motores y yo venía con un dolorcito sobre la eja izquierda. Yo entendía, yo había corrido un rally que había ido desde la capital hasta Bávaro. Habíamos durado más de 30 horas porque estaba lloviendo mucho. Era una carretera totalmente diferente a la de ahora. Era en monte, era por Monte Plata, era monteando. Eran de esas motos de monte. Monteando, que por monte. Era monte, agua, río desbordado. Entonces yo tenía una penita ahí sobre la eja izquierda. Entonces cuando se instala el primer tomógrafo, que fue un Chimachu que compramos ahí en el centro médico, el alemán que lo instaló, cuando termina de instalarlo, me pide que busque un paciente para probarlo. Y yo le dije que el paciente iba a ser yo, que yo quería que me hiciera una tomografía de cráneo. Y ahí yo mismo me diagnostiqué un aneurisma cerebral. Wow. Wow. Y eso fue un martes, me diagnosticó el aneurisma, ya ahí me habían elegido candidato a senador para competir con Fausto López Solís, que había derrotado a Cuqui Medrano en la primaria, del Partido Revolucionario Dominicano, en esa época PRD, no existía el PRM. Entonces, cuando yo me veo en la comunicante anterior, yo hice mi tesis en México sobre morbimortalidad de estudios angiográficos cerebrales. Yo manejo todavía muy bien la anatomía cerebral. Me doy cuenta que yo tengo un aneurisma. Tú tienes dos causas. Una persona sangra en la cabeza por 3 razones fundamentalmente. 1, por hipertensión arterial, que se te rompa un vasito porque se te subió la presión, se te rompe la cerebral media y sangra. 2, una rotura de un aneurisma. 3, una malformación arteriovenosa. Son las principales causas de sangrado intraparenquimatoso o subaracnoideo en el cerebro. ¿Y en su caso cuál fue? Yo no llegué a sangrar, oye, la cosa del destino. Ya. Yo soy un dichoso de la vida, porque regularmente el Señor siempre lo ha cuidado. Las hemorragias cerebrales, su pronóstico es muy malo. Pues claro. O te puedes morir o terminas con un déficit neurológico importante de tu cuerpo. Entonces yo tenía la penita ahí, yo creía que era el casco protector, que como lo había llevado mucho tiempo puesto, duré más de 30 horas en el motor. Lo estaba presionando, me molestaba, pero ya había pasado más de 8 o 9 días y la penita seguía. Dije, coño, cuidado si tengo una sinusitis. Y me hice la primera tomografía que se hizo en La Vega, me la hicieron a mí. Gracias a Dios. Y el primer paciente patológico que se hizo en La Vega, en su historia, fui yo también.
porque fue el primer diagnóstico, me lo hice yo mismo. Entonces, ahí estaba el doctor Taveras vivo. Taveras fue el que convenció a Balaguer de uno de los grandes logros que hemos tenido en este país. Balaguer, el doctor Juan Manuel Taveras era el jefe de imágenes médicas, el chief commander del Mass General Hospital, del Massachusetts General Hospital, un dominicano. De hecho, él fue el primero, el que probó los primeros tomógrafos en el mundo. Los primeros tomógrafos en el mundo se hicieron por inversiones que hicieron los Beatles, el grupo famoso de música. Los Beatles. A EMI Capital, sí, porque eso es televisión. Ellos invertían en desarrollo tecnológico, parte del dinero que se ganaban. Y ellos invirtieron en el desarrollo de esa nueva opción médica que se estaba desarrollando, que era la tomografía. Y el que le toca probar los primeros tomógrafos que se lanzaron fue el doctor Taveras en el hospital, en el Mass General en Boston. Taveras era una autoridad mundial, era de Moca, pero él hizo su vida en Estados Unidos. Balaguer lo respetaba mucho y él fue que convenció a Balaguer para que ahí donde estaba el hipódromo Perla Antillana se hiciera la Plaza de la Salud y Sedimat. Wow. Entonces Balaguer, por la petición de Taveras, construye la Plaza de la Salud y Sedimat, que para mí son dos instituciones icónicas en el mundo de la medicina hoy en día en nuestro país. Cuando yo me diagnostico aquí, yo cojo para Sedimat a verme con el doctor Taveras. Taveras es el padre de la radiología mundial. Aquí no ha habido un radiólogo más famoso en el mundo que Taveras, un dominicano. El libro que yo estudiaba en México era el Taveras Ferrucci. Ay, Dios Ese libro mío. costaba $600. El libro, un compendio de él. O sea, Taveras era un dios. Taveras cuando llegaba a México era una cosa. Todo el mundo lo conocía. Un dios. ¿Sabía? Wow. Un dios. Oye, nosotros tenemos una clase de historia aquí, me encanta. Ese hombre estaba en Sedimat cuando yo me hago el diagnóstico aquí y agarro pan de él. Y él cuando lo vio, él me dijo, evidentemente es un aneurisma, pero los vasos se estudian dentro de los vasos. Hoy ya no es así. Hoy ya, por ejemplo, yo estoy instalando una máquina aquí en La Vega que va a revolucionar el concepto. Hablen un poquito de esa visión Te voy a decir antes de que ahora. terminemos Déjame el episodio. Déjame acelerar un chip porque son tantas cosas. Ahí me agarro, me hice el martes la tomografía aquí. Al siguiente martes yo estaba en el Beta Israel en Nueva York. Duré 20 días. Me intentaron embolizar el aneurisma, como ponerme un parche, pero no se pudo porque no tenía una convexidad que podía retener el material para sellarlo. Entonces me abrieron la cabeza. Ay, Y me cliparon, me pusieron 4 clips en la bolsita del aneurisma y me operaron hoy y 4 días después o 5 yo estaba viendo a Pedro Martínez en el Yankee Stadium Oigan Ay, Dios eso. mío. pichando y regreso, que ahí es que quería llegar y ya yo era el candidato a senador electo. Yo duré como 18 días en Estados Unidos entre lo que me operaron y lo que regresé. Y mi primera salida como candidato a senador fue a Constanza, pero yo no me sentí cómodo cuando iba por Casavito. No es la carretera que tenemos ahora, esa carretera la hicimos cuando yo era gobernador. Fue una petición mía al presidente Fernández. Y también de su historia, es muy interesante por qué esa carretera la hicimos y cómo se consiguió. Cuando llegué a Casavito me mareé, me sentí mareado. Tenía 19 días de haber sido operado, una cirugía de cráneo, me habían abierto la cabeza. Y no cualquier cosa, ¿eh? No. Una cirugía peligrosa. Sí, claro. Entonces mi mamá, cuando supo que yo me había puesto medio malo, entró en pánico y Danilo Medina, que era el secretario de organización del PLD, me había dado $1 millón para correr la candidatura a senador. Lo llamé y le dije que yo no iba a poder ser el candidato a senador de la ciudad porque me había acontecido eso y no me Entonces ahí es que declina decliné la candidatura a senador y pusieron a Chío Jiménez como candidato a senador. Ya. A raíz de que Danilo me preguntó, ¿a quién ponemos? Yo le dije, vamos a poner a Chío. Chío es un buen muchacho y eso, y se puso a Chío a correr la candidatura. Entonces ganamos, ahí se perdió esas elecciones, el PRD barrió en el 2002, ganó la mayoría de la senaduría, y por los 2 primeros años de Hipólito fueron buenos. Hipólito se descontroló del 2002 en adelante, fue que la cosa con lo que se Baninta y toda esa situación, y la quiebra de los bancos y eso. Pero los primeros años fueron buenos y de hecho en esas congresionales ellos ganaron abrumadoramente en el país entero.
pero en el 4 ya gana el PLD. Entonces ahí yo, el presidente de Leonel me preguntó qué yo quería hacer. Entonces yo le dije que yo no me quería ir de La Vega, pero yo tenía muchos intereses aquí, entonces ahí me designa el gobernador de La Vega y duré 6 años siendo el gobernador de La Vega, 2004 a 2010. Porque usted siguió trabajando en el partido, No, aunque yo usted declinó la candidatura. Yo soy miembro del comité central, yo tengo casi 30 años siendo miembro del comité central. Wow. Casi de los fundadores. Sí, ¿Y qué edad usted tenía cuando comenzó? 20 y pico de años, 28 Un jovencito. años, Wow. 28. Y yo, entonces ahí me paso 6 años siendo el gobernador, pero 6 años de una gobernación que parió grandes frutos para esta ciudad. La carretera, por ejemplo, de Constanza, autopista Duarte-Constanza, eso era un desastre. Mira, un paréntesis, nada más, para que tú veas cuál es la historia de esa carretera. Cuando el presidente dio el primer Picasso de la presa de Pinalito, que la hizo Odebrecht. Esa fue la primera obra de Odebrecht. Esa compañía que ha sido tan cuestionada. Sí, así es. Esa compañía hizo 3 obras aquí en La Vega, Odebrecht. Esa fue una, la presa Pinalito. Te voy a decir las otras 2 ahora mismo. Cuando fuimos a dar el primer Picasso allá de la presa de Pinalito, yo era el gobernador, yo subo por la carretera de Casavito. Esa carretera era un infierno. Y Constanza es el principal productor hortícola de la República Dominicana. Constanza que suple a este país de vegetales. Fresa. De todo, lechuga, papa, Lechuga, tomate, sí. todo eso. Ahora Rancho Arriba aporta mucho, pero Constanza es la madre, la que más produce. Cuando llegamos allá arriba a dar el primer Picasso, y que yo subo por aquí, yo le dije al presidente Leonel allá arriba, y al presidente, en Pinalito, yo quiero que usted baje conmigo por la carretera. Para que usted sienta lo que... Porque él iba en helicóptero. Sí, él llegó en helicóptero allá arriba. Y, presidente, usted tiene que ver la situación de esa carretera. Estoy hablando Sobre el precipicio. 2004 estoy hablando. Ay, mi madre. Digo, presidente, vamos a aprovechar a esta gente, le dije yo, que esta gente son a Odebrecht. Esta gente, porque esa gente tenía un despliegue de maquinaria impresionante, estaban haciendo la presa allá arriba. Digo, vamos a aprovechar a esta gente para que hagan esta carretera. El punto es que yo estoy estudiando a Leonel, que no se me vaya, pero Leonel, yo quería que bajara conmigo. Y que sintiera Claro, que viera. esos Usted se me precipicios de parece un chin a Constanza. Laida en eso. Óyeme, Maciel, y yo estoy viendo que él me está por ir en el helicóptero, y yo voy y le digo, él me dijo que sí. Me dijo, bueno, pues bajamos, bajamos. Pero yo veo que bajamos, mientras más progresaba el acto, más se acercaba al helicóptero. Y yo digo, presidente, ven acá. No se me vaya. Usted me dijo a mí que usted iba a bajar conmigo por ahí. Bajó. Cuando llegamos a la autopista Duarte, me dijo, esto es una cosa infernal. ¿Y cómo esta gente bajan por ahí? Sí. Solo ¿Cómo esta gente viviéndolo. dice, óyeme? Y entonces ahí instruyó para que se hiciera la carretera de Casavito. Cuando inauguramos la carretera de Casavito en el aeropuerto 14 de junio, que también lo hizo él allá en Constanza, yo le dije, presidente, yo le voy a pedir ahora, ya que tenemos todos los equipos, le apliqué lo mismo, ya que tenemos todos los mismos, que vamos a hacerla de paso bajito. Ay, Porque Dios. imagínate, presidente, que hay un derrumbe, que esta gente quede, vamos a hacer una vía alterna. Y eso nos va a permitir enlazar a Jarabacoa con Constanza. Ay, yo amo esa carretera. Que esa fue la mejor inversión que se ha hecho. Y él me dijo, ¿tú sabes lo que me dijo? Me dijo, no me lo pida. O sea, porque yo en el discurso iba a hablar. Ajá. Entonces me dijo, no me lo pida, deje que sea yo que lo anuncie. Ay. Entonces, efectivamente, cuando le tocó hablar, Lo anunció prometió. que iba a ser, no, y ahí se quedaron los equipos, todos. Porque ellos hicieron, Odebrecht hizo la presa de Pinalito, la carretera de Casavito y la de Paso Bajito. La 3 la hizo Odebrecht. Wow. O sea, ahí se aprovechó y se hizo ese circuito de carretera, que fue una gran cosa. Y lo mismo hicimos, en esa gobernación se hizo la carretera La Vega-Moca, Santo Cerro, la que va por aquí por dentro. Se hizo la de Jarabacoa. La primera obra que se hizo en el 2004 fue la de Jarabacoa. Empezamos en Zona Franca hasta Jarabacoa, que se pavimentó completamente, incluyendo la confluencia, que era un huacal de huevo. La confluencia era un desastre. Entonces todo eso se pavimentó desde aquí hasta la confluencia, toda la carretera de Jarabacoa. Esos fueron 6. El Palacio de los Deportes ya me toca como gobernador.
ponerle los asientos, ponerle el techo entero nuevo, ya ahí completé la obra de baloncesto. El Hospital Juan Bosch. Usted se quedó como con ese pendientico ahí, Sí, ¿eh? me quedé con eso. El Hospital Juan Bosch lo terminamos. Se creó la plataforma de manejo de eso institucional que le permitió a ese hospital ganar una serie de premios durante muchos años por el gran manejo y la gran labor que desempeñaban, pero la base de todo eso se sentó en esa gobernación, porque desde la gobernación se eligió, junto con el doctor Pique Peguero, doctor Alvarado, un grupo importante que había, todo el personal que iba a dirigir ese hospital. Y las elecciones que se hicieron fueron al margen de la política, sino sobre la base de la capacidad de las personas. Entonces funcionó bien. Yo creo que fue una gobernación muy exitosa los 6 años que yo duré. Me tocaron la tormenta Olga y Noel, que acabaron con el país. Sí. Pero lo enfrentamos con mucha gallardía y de ahí salgo al Congreso. Ya en el 10 le dije al presidente Leonel que yo estaba cansado de ser gobernador, yo llevaba demasiados años y él me dijo, doctor, a usted la gente lo aprecia mucho, la gente lo valora Los mucho. veganos lo queremos mucho, Usted así tiene es. que estar en la boleta del PLD. Entonces me dijo, yo quiero que usted vaya al Congreso. Y entonces ahí me convertí en candidato a diputado en el 2010. Duré 10 años en el Congreso, de los cuales dirigí algunos 6 años más o menos la comisión, una de las comisiones más importantes del Congreso, que fue la Comisión de Salud. Y era el representante del Congreso ante los parlamentos europeos y latinoamericanos. O sea, yo tenía que estar permanentemente en Europa y en América, porque todos los tratados, convenios que tenían que manejar, donde nosotros como país éramos signatarios, yo estaba presente. Y eso me ayudó mucho esos años en el Congreso por todo lo que vi, todo lo que aprendí. Claro. Y ahí... Maciel, tenemos material Yo aquí para otro estoy episodio, definitivamente. anonadada. ¿Ustedes saben por qué? Porque me llevo una gran enseñanza. Y es asumir los retos, no importa la edad que tú tengas. Porque yo ahora estoy sacando cuenta y digo, Dios mío, cuántas cosas él aceptó, él se involucró. Y les voy a ser honesta, yo a la edad que tengo, voy a cumplir 32 años, he sido arriesgada para otra cosita, pero a veces me entra un miedo en asumir retos. déjame. Y mire cómo usted es parte de la historia. Y yo puedo ser también parte de la historia, simplemente. Pero todavía la historia no asumiendo termina, retos, que eso es retos. básicamente lo que quería Ahora decirle. te voy a hablar de emprendurismo. Ajá. Ay, Dios Y mío. te voy a hablar de lo que le decía a un grupo de muchachos que me junté con ellos ahora ahí en el parqueo de Cremérica, incluyendo a mi hijo. ¿Cómo yo me hice de mi casa? ¿Qué es lo que tiene que tener un joven hoy en día? Disposición, perseverancia y disciplina, y ser arriesgado. ¿Cómo yo compré mi casa? Yo le decía, yo voy a hacer un negocio, yo voy a hacer un negocio mañana, y lo voy a hacer bajo el mismo esquema que he hecho, lo he hecho todo. Te voy a decir cómo. Cuando yo vivía en la parte de abajo de mi casa, donde está Amadita, ahí vivía yo, y mi mamá y mi papá vivían en el segundo piso. O sea, mi papá y mi mamá me permitieron vivir en su casa, en la parte de abajo, cuando yo llegué de México. Y ellos se mudaron a la parte de arriba, que tenían una habitación. Nosotros nomás teníamos una marquesina. Y mi mamá tenía un carro y mi papá y yo tenía otro. Entonces, como una mamá tenía una marquesina, a veces que quedaba adelante tenía... Sí, Encima de la acera. o lo subía arriba de la acera, pero a veces yo me metía atrás y a veces yo estaba, por ejemplo, que fue lo que pasó, lo que le voy a contar ahora, y yo no tenía que dejar lo que estaba haciendo para ir a sacar el carro para que mi mamá sacara el de ella. El punto es que yo llegaba al centro médico a las 9 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, yo implementé un nuevo horario, que no era el horario que los médicos trabajaban aquí en La Vega, los médicos trabajaban de 8 a 12, a las 12 se iban para su casa, volvían a las 3 y de 3 a 5. Yo dije que yo no iba a trabajar así, yo iba a trabajar como yo trabajaba en México, yo llegaba a las 9 y trabajaba corrido hasta las 4, un jalón, comía a las 4. Un día yo estoy comiendo a las 4 de la tarde, y yo salía a ver solares siempre porque yo quería algún día tener mi casa y eso. Y a mí me llamaba poderosamente, yo estaba enamorado de la casa del señor Castañeda, que es la casa que es mía hoy. Esa era la única casa que había en esa zona ahí donde yo vivía. Pero es una casa impresionantemente Y que no bella. había mucha casa en ese momento. No, eso eran- yo fui el primero. Ahí nada más, ninguna de esas casas que estaban ahí, la de Jiminián estaba. Pero después todas las casas que están de ahí para allá no existían.
Pero esa casa de Castañeda a mí me apasionaba. Pero usted no tenía el dinero todavía No, para comprarlo. Usted nada más le gustaba oye, la casa. Él quería tener una casa. Oye, el cuento Exacto. bajo el esquema que yo he vivido y que se lo decía al nuevo director del hospital, a Joelito ahorita, se lo decía a Jaró, se lo decía a Bebo, se lo decía a un grupo de jóvenes, así que estaban toditos oyéndome hablar. Yo iba al gimnasio de Plaza Jiminián toda la tarde. Después que salía, comía, descansaba, me pasaba un rato y después me iba para el gimnasio. Y yo un día le dije a Castañeda, el dueño de esa casa, yo le dije lo que yo pensaba de esa casa. Yo dije, ¿qué casa más linda esa? Que yo, ¿cuánto? Y él me dijo, ¿te la vendo? Digo yo, pero deje relajo. ¿Y cómo puedo yo comprarle esa casa a usted? Bueno, cada vez que nos juntábamos en el gimnasio, Castañeda me decía, cómprame la casa, doctor, cómprame la casa. Yo ni caso le hacía. Un día yo llego del centro médico, estoy comiendo a las 4 de la tarde y mi mamá me dice, Mario, ¿tú me podrías hacer favor de moverme la camioneta para yo saqué el carro? Digo, coño, qué vaina. No, yo a mamá la adoro, pero me paro, pero digo, coño, esta vaina, yo tengo que solucionar esto, yo tengo que tener una casa propia. Porque yo sentía también que mi mamá se merecía estar más cómoda también, Claro. ¿tú me entiendes? Y pasa eso, pero me quedo con eso ahí. Cojo para el gimnasio, me dice Castañeda, ¿qué, doctor? ¿Me la va a comprar? Yo te la compro. Sin tener el dinero. Oye, sin un kiki, sin un peso. Yo lo que tenía es, óyeme, yo te estaba pagando un solar con CIS, que había pagado como 450, 500 mil pesos de todos los meses, en el vedado. Y dice Castañeda, digo, ¿en cuánto me la da? Dice, te la voy a dar en 2.8 millones. Me En dice. ese tiempo, 2.8 millones. Digo yo, pero tú me recibes un solar que yo tengo. Dice, ¿dónde está? Digo yo, había una muchacha y una cajera que cobraba ahí en Plaza Jiminián. Digo, préstame un lápiz, le explico ahí en el vedado dónde estaba el solar. 1000 metros, eran 1000 y pico de metros, 1000 y pico. Pero yo no había pagado, el solar no era mío, yo lo que había pagado era como 450 mil pesos, pero yo quería esos 450 mil ya, porque si era 2.8, 400 mil, 500 mil pesos menos, ya nada más Era un faltaban poquito menos. 2.3. Claro. Claro. Dice, yo lo voy a ver mañana en la mañana, en la tarde nos juntamos aquí, yo te digo. Digo, está bien. Al otro día en la mañana, agarro temprano para la vez, para el banco, y ahí me topo con Marco Delgado, que es gerente. Digo, Marco me quiere muchísimo, y yo a él, sé mucho que no lo veo, por cierto. Ahí empezó mi carrera de mi vida. Dice, digo, Marco, Castañeda me está vendiendo la casa y yo se la voy a comprar. Yo se la quiero comprar. Dice, no, tú se la vas a comprar. Digo, Marco, me está pidiendo 2.7 millones y yo tengo el solar, pero el solar no es mío. Tengo que terminar de pagarle el solar completo a Concisa. O sea que tenía que buscar 500 mil pesos más para poderle dar a Castañeda El solar. Pero estaba la diferencia. Sí, ya tenía 500 mil pesos menos. O sea que, en síntesis, Marco me tenía que prestar los 2.8 millones de pesos. Porque los 500 mil que me iba a aportar el solar, yo se lo tenía que dar a Concisa. ¿Tú me entiendes? Entonces, Marco me dijo, no te apures, que yo te apoyo. Cuando Daniel, nos juntamos el otro día en la asociación, en el gimnasio. Me dice, te voy a comprar el solar, $1 millón, $1 millón, está bien. Digo, pues está bien, te compro la casa. Y se la compré. Sin un peso se la compré. Fue el banco que me lo dio, el banco me lo prestó y para adelante. Y así ha sido mi vida. Aprendí entonces ahí a los bancos. Y de ahí para adelante, hasta el sol de hoy, yo voy a mañana a ver una propiedad que a mí me interesa comprar. Son 3.000 tareas de tierra. Ay, mi madre. Y me dice el hijo mío, ¿y cómo? ¿Y qué? Digo yo, ¿y de dónde? Digo, los bancos están ahí. Ay, Dios mío. Mira, esa es otra enseñanza de vida, porque yo soy una miedosa para ese banco. No. Y porque mira, a uno no le enseñan eso, señores. óyeme, yo le estaba viendo la historia de Celso Marrancini, yo me reía oyendo cómo él se desarrolló. Dice, una historia interesantísima, la de él, cómo él logró, igual, sobre la base de acudir al mercado financiero. Pero teniendo una buena reputación. No. Porque Marco Delgado le prestó a usted. No, pero oye lo que te voy a decir. Lo que un joven tiene que tener es siempre crédito. Ok. El joven tiene que tener la posibilidad de accesar, en la medida de sus posibilidades, al crédito y cumplir. Con lo único que tú no... Si tú tienes crédito,
tú puedes llegar a donde tú quieres, si eres disciplinado, tú me estás entendiendo. Porque ya yo voy avanzadito y he vivido bien. Yo le doy gracias a Dios. Dios ha sido demasiado maravilloso conmigo, pero yo siempre, desde esa época, desde que empecé, siempre he estado de una manera u otra ligada al sistema financiero. ¿Tú me entiendes? Yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora Cremedical. Yo estoy haciendo ahora, voy a hacer una torre ahí de algo que va a ser muy revolucionario en la salud de esta ciudad. Y yo obviamente sigo con el sistema financiero. Claro, aprovechando. Porque es una gran inversión. Sí, una inversión sumamente grande, o sea, importante. Pero si tú cumples, si tú pagas, si tú mantienes tus vías de crédito siempre asequible, tú puedes alcanzar tus sueños, tú me estás entendiendo, tú puedes alcanzar tus metas y no se le puede tener miedo a eso. Obviamente, tú lo que no puedes coger para bebértelo, para parrandearlo, para hacer las cosas, pero yo creo que y tú vas reinvirtiendo y tú vas poniendo cosas y yo creo que de eso se trata, tú me entiendes, de no tener miedo, de alcanzar tus sueños, tus ideales, de no postergarlos mucho, porque yo creo que a veces que yo tengo ahora la misma ilusión. Yo siento que el doctor me está hablando a mí. Ay, Dios mío, Laida, ¿usted siente lo mismo? ¿O es de verdad que nada más a mí que me está hablando? Porque, señores, o sea, yo le tengo un terror a los bancos y justamente yo le dije a Laida la semana pasada, Laida, cuando yo me mude de aquí, que le estaba enseñando mi casa, yo me voy a mudar a mi casa propia. Se lo dije yo a Laida el viernes pasado. Y obviamente yo no tengo el capital todavía para comprar esa casa. No, uno no le puede tener miedo a arriesgarse. Sí, obviamente uno tiene que asumir sacrificios, uno tiene que organizarse, uno tiene que ser perseverante. Buena paga. Exacto, tener tus líneas de crédito siempre limpias, asequibles, ¿tú me entiendes? Y ir hacia adelante, no temer. Yo le doy gracias a Dios de todo, porque yo digo que Dios así me ha dado más de lo que yo me merezco. Y yo he tenido también una familia que ha sido muy comedida, ¿tú me entiendes? Mira, por ejemplo, Pura María, por ejemplo, ya ellos ya empiezan a volar. Han copiado de su ejemplo. Sí, mira, Pura María está, por ejemplo, ahora en una carrera bien interesante. Ella es la dueña de Bella. Y yo hice esa plaza ahí y ella la ha asumido totalmente, pero ella me paga alquiler. Una labor admirable realmente. Pero tú ves, ella... Pero mira el ejemplo, o sea, yo no se lo doy, ella me paga alquiler. O sea, ejemplo arrastra. Y ella ya, por ejemplo, están ahí haciendo, en San Francisco de Macorís ya inauguraron el otro Bella, ahora van para la capital. Ay, mi madre. En Naco están haciendo otro, ella está muy involucrada en ese mundo. Y ahí van, Mario está radiólogo igual que yo y me ayuda muchísimo, y Josian también. Y tenemos un grupo familiar, mi hermana, somos un grupito bien compacto, tú me entiendes, nos llevamos súper bien. Ay, qué chévere. Y yo pienso que a los hijos hay que enseñarlos a trabajar y no darle todo lo que quieren, sino que se lo ganen. Y mi abuelo y mi papá fueron un gran ejemplo de vida para mí, o sea, en ese sentido. Eran gente de trabajo y yo me acuerdo que mi abuelo me decía, el hombre, por ejemplo, yo sé arar en un tractor, yo sé pasar rastra, yo sé ordeñar a las 2 manos, yo sé demanar plátano, yo sé todas las actividades del campo, yo te las hago. Porque mi abuelo decía una gran verdad, ¿cómo tú puedes corregir algo que está mal hecho si tú no lo sabes hacer? Eso es mano en la operación, Sí. O sea, lo que yo voy a hacer yo lo practico. Exacto. Yo le digo a Josian, por ejemplo, a mi hijo que no es radiólogo, pero que está en la administración de Cresa conmigo, digo, tú tienes que saber todo. Para tú poder corregir, tú tienes que saber de eso. Porque si no, tú no tienes la posibilidad de saber cuando una cosa está bien o está mal. Entonces tú tienes que involucrar en todo siempre. Y tratar de aprender, saber no pesa. Totalmente. Laida, yo pudiera quedarme horas y horas aquí hablando y creo que tenemos que hacerle otra invitación también al doctor. Y déjame decirle un consejo también.
hay una deuda social que el ser humano tiene siempre que tener clara, que debe de pagarla con la sociedad. Por eso, mira, yo he sido presidente de la Asociación de Ganaderos de La Vega, presidente de la Asociación de Baloncesto, presidente de la Asociación Médica, decano de la Facultad de Medicina de la ciudad. He sido gobernador, he sido diputado de La Vega y sobre todo he sido médico. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo siempre he hecho una labor al margen de mi carrera. Así es. Sí. Así es. Una labor de servicio. Uno tiene que contribuir al desarrollo de su entorno, aportar a la sociedad, y siempre hay tiempo. Siempre uno puede que a veces uno cree que ahora no hay tiempo para nada, pero sí hay tiempo. No todo hay que sacar el tiempo. No todo se le puede dejar al Estado. Desde esas, mira, ve baloncesto ahí. Sí. Eso surgió desde la universidad, uno puede aportar, uno da clases, uno comparte los conocimientos que tiene con los demás, con las nuevas generaciones que vienen. Todas esas cosas son importantes. Cuando tú diriges un gremio, por ejemplo, tú también estimulas que otros después también quieran seguir tu ejemplo y asumir posiciones públicas. Todo eso yo pienso que es gratificante. Hacer no solamente lo que concierne a tu carrera, sino hay también que ver de qué manera uno aporta a la sociedad. Así es. No solo por el beneficio individual, sino por el beneficio colectivo. Exactamente, y al margen de cualquier de la vida política, tú puedes aportar desde ese tipo de instituciones, desde las universidades, desde las asociaciones, se aporta mucho. Hasta en tu comunidad, tampoco uno tiene que buscar algo muy grande, siempre hay algo que tú puedas aportar. Y yo quisiera, por ejemplo, narrarte tantas cosas, pero yo sé que el No, tiempo- este otro episodio definitivamente, Maciel. ¿Qué decirle? De verdad que inmensamente una parte agradecida por el tiempo, porque sé que es un hombre muy ocupado y con una gran agenda, pero sobre todo por esa historia de vida que nos ha dado hoy. Sí, totalmente. Definitivamente nos llevamos mucho. Sí. Y todavía falta, porque yo no he terminado. No, yo sé que sí. Yo ahora que yo tengo ilusiones y deseos y de echar para Otro adelante. segundo episodio, ¿Sabe ese es el algo, compromiso. Laida? Me gusta que la mayoría de los invitados que hemos traído al podcast hasta ahora tienen todavía muchos sueños por cumplir. Han visto muchos sueños ya materializarse, pero todavía tienen en carpeta. Y yo creo que el día que yo me quede sin sueño, ese día yo creo que te diré que te muerta, porque en verdad yo tengo que tener un sueño siempre por el cual estar motivada a moverme, a pararme de la cama. Dicen que la vida termina cuando tú dejas de tener ilusiones, cuando dejas de tener metas, cuando dejas de tener proyectos. Yo espero que mi vida sea muy larga entonces, porque yo siempre estoy... Qué mejor Tiene final mucho que proyecto. este, Maciel, ¿eh? Yo siempre Sí. Pues ahora nos quedamos en el episodio extra para los Patreon y nos despedimos por el día de hoy. Ángelo, Bye bye. Que le vaya bien a todos. nos vemos en la próxima. No se vayan. Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el Micrófono Podcast queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional. Somos Ángelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación.